Tú cuidas de nosotros en medio de la tormenta. Te entregamos el estudio de esta noche. Danos la comprensión necesaria para poder discernir todas las preciosas perlas que hay en tu escritura, ser traspasados por ellas y crecer en nuestra comprensión espiritual. Espíritu Santo, por favor, asístenos. Y a mí, Señor, úsame. Soy una vasija de barro. Que solo puede comunicar eficazmente tu palabra si tú me diriges y gobiernas cada una de las palabras que salen de mi boca. Y hazlo así, por favor, por el bien de tu pueblo que hoy se reúne para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches a quienes acaban de conectarse y le pido que me acompañe en su Biblia a la porción que estudiaremos en esta noche, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Hechos 2, 1 al 13. Hoy nos encontramos en el tercer miércoles de nuestra cuarentena. Hoy nos reunimos una vez más por medio de una herramienta digital que debe generar dos cosas en nosotros. La alegría de poder escuchar la palabra de Dios, pero el dolor de no poder hacerlo en compañía de nuestros hermanos. Así que, disfrutando de estos dos sentimientos, vamos a participar del estudio de esta palabra. El título de esta enseñanza es El día de Pentecostés, o Pentecostés, el cumplimiento de una promesa, o el descenso del Espíritu Santo. Puede colocar cualquiera de los que más le guste. Yo me quedo con Pentecostés, el cumplimiento de una promesa. Y vamos a leer este pasaje, desde el versículo 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decía: están llenos de mosto. Pentecostés se da 50 días exactamente después de la muerte de Jesús en la cruz. 10 días exactamente después de su ascensión. Los discípulos están reunidos. Dice el texto que están juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo clamor.
unidos por una misma verdad y por una misma esperanza. El cumplimiento de la promesa dada por Jesús del Espíritu Santo había llegado. El tan anhelado día había llegado. El bautismo de fuego prometido por Juan se estaba cumpliendo, porque éste dijo: después de mí vendrá uno al que yo ni siquiera soy digno de atarle su calzado. Mas éste no los bautizará con agua, sino con agua y fuego. Este día llegó. El día de Pentecostés fue aquel glorioso día en que descendió el Espíritu Santo. El día llegó, la espera valió. Dios una vez más da una evidencia de que todas sus promesas son sí y son amén. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dio la máxima dádiva que la iglesia podía recibir: el Espíritu Santo. Es el descenso del Espíritu Santo en el corazón de su pueblo lo que haría entonces posible que ahora el reino de Dios se extienda por todo el mundo, que esta nueva humanidad, este Israel espiritual, la iglesia, pueda extenderse por todo el mundo. Las promesas del Antiguo Testamento sobre el Espíritu de Dios se han cumplido. La promesa de Juan se ha cumplido y la promesa de Jesús se ha cumplido. El Espíritu Santo sería dado. Y podemos ver esta sección en dos secciones específicas. Primero, cómo en Pentecostés se cumple esta promesa. ¿Y cuál es la importancia y los detalles de Pentecostés? Vamos a ver entonces la primera parte. ¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Cuáles fueron los elementos que acompañaron este importante suceso para la iglesia de Cristo? Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50. Era una importante fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. No olviden que la Pascua era ese momento en que el pueblo de Israel presentaba un cordero y lo sacrificaba para conmemorar la protección que Dios había dado de los primogénitos en Egipto. Era un símbolo, era un recuento de la liberación y la expiación del pueblo. De ahí, 50 días después, Israel, el pueblo judío, celebraba Pentecostés. Este día también se conocía como el día de la siega o día de las primicias. Y no es un accidente esta relación en tiempos. Jesús, el Cordero perfecto y sin mancha, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y vino a habitar en medio de los hombres, murió el día de la Pascua. El Cordero perfecto que quita el pecado se entregó y 50 días después, en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Israel, cada vez que celebraba Pentecostés, lo tomaban como un anuncio de una cosecha abundante y llena de fruto. Mas el nuevo suceso, el Pentecostés descrito en Hechos de los Apóstoles, nos anuncia la mayor provisión de fruto. Un fruto perpetuo, un fruto imposible de ser destruido. El fruto del Espíritu Santo.
la segunda persona de la Trinidad, entregó como regalo y como dádiva a la tercera persona de la Trinidad, a esta nueva humanidad, a la iglesia. Así la Pascua y Pentecostés dejaron de ser una fiesta exclusiva y limitada en sus beneficios al Israel nacional, pasando así a ser una celebración que se extiende a todas las naciones. Ya no con sacrificios o actos anuales con beneficios temporales y limitados. Ahora, esta celebración está acompañada de un sacrificio perfecto efectuado una vez y para siempre, y la dádiva del poder imparable del Espíritu Santo, dado también una vez y para siempre. Iglesia amada, Jesús nació una vez y se entregó una sola vez en la cruz. Asimismo, el Espíritu Santo en Pentecostés es un suceso que se dio una sola vez. Es un error pedir o esperar que Pentecostés se repita. Esperar esto es como esperar que Jesús vuelva a morir en la cruz o que Jesús vuelva a nacer de una virgen. Esta provisión especial de Dios, la tercera persona de la Trinidad, este regalo inmerecido, esta dotación a la nueva humanidad, es el centro de este acontecimiento. Y esto se da acompañado de una señal de poder. Esto se da acompañado de unas manifestaciones tangibles por la audiencia. Y acá estamos haciendo una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para que podamos ver que la Biblia es un solo libro que no tiene hechos aislados, sino interconectados de manera perfecta. Como el Antiguo Testamento anunciaba cosas que se cumplieron de manera perfecta en el Nuevo. Y también nos está narrando Lucas que acá sucedió algo especial ese día de Pentecostés. El lugar donde estaban fue lleno con un viento poderoso que inundó toda la casa. Además, aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los presentes. ¿Y por qué estos símbolos? ¿Por qué viento y por qué fuego? ¿Tienen alguna relación en el Antiguo Testamento? Así como lo tuvo la Pascua y los 50 días de Pentecostés, del Cordero temporal al Cordero perfecto, de la celebración de una cosecha abundante con la mayor cosecha de todas que sería obrada por el Espíritu Santo. Sí, mi querido hermano, cuando Lucas hace mención del viento poderoso y de las lenguas como fuego, estos dos símbolos en la mente de los judíos les evocaba un momento muy importante de su historia. Estos dos símbolos no son nuevos. Estos símbolos aparecieron cuando inició una importante dispensación anterior. Recuerde conmigo que Israel fue sacado el día 15 del primer mes de la esclavitud de Egipto. Y varios eruditos concuerdan en afirmar que a los 50 días exactos Dios da inicio a la dispensación mosaica, llamando a Moisés al monte Sinaí para entregarle allí las tablas de la ley. Este evento fue acompañado de dos símbolos muy importantes: el estruendo de su voz, una poderosa ráfaga de la presencia de Dios. Pero también nos narra la Escritura que el fuego de la presencia de Dios también estuvo presente en este momento en que iniciaba la dispensación mosaica. Así que esta dispensación inició acompañada de una manifestación visible y tangible de poder para el pueblo de Israel.
Tan poderosa fue esta manifestación que el pueblo quedó perplejo. Quedaron sorprendidos por todo lo que estaba sucediendo en Sinaí. Pero ahora estamos en Pentecostés y acompáñenme en su mente en este importante suceso. Aparecen estos dos símbolos que para los judíos no eran desconocidos. Y claro que son importantes porque en Pentecostés está iniciando una nueva dispensación. La dispensación mosaica ha terminado. Jesucristo liquidó esa dispensación y ahora inicia la dispensación del Espíritu, de la gracia. Una nueva dispensación que se hace visible con señales de poder tan contundentes que tanto los judíos como los visitantes quedaron perplejos. Porque algo tan importante era necesario que quedara registrado de manera visible para que todos se dieran cuenta de lo que estaba iniciando. Aquí en Pentecostés, iglesia, inicia una nueva dispensación. ¿Y cuándo inicia? 50 días después del sacrificio expiatorio del Cordero perfecto. Es ahora cuando está descendiendo el Espíritu Santo como había sido prometido. Ya no una ley escrita en tablas de piedra, sino una ley escrita por el Espíritu en corazones de carne. Tan magno evento tenía que darse a conocer a los hombres. No podía pasar desapercibido. Porque así como la primera dispensación tuvo señales de poder tangibles, esta nueva dispensación también las tuvo. Estas señales entonces, estas lenguas de fuego, certificaban la presencia de Dios y corroboraban el poder con el que se extendería ya no en una nación local, sino a toda lengua, a toda tribu y a toda nación en todos los lugares del mundo. La primera dispensación beneficiaba al pueblo Israel. Esta segunda a un pueblo conformado por gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Así que acá tenemos la conexión de estos elementos con el Antiguo Testamento. Acá vemos esa importante relación de por qué aparece un viento poderoso, un estruendo contundente para que no solo judíos sino visitantes se dieran cuenta. Pero Lucas también dice algo muy importante. Dice que el Espíritu Santo se posó, se asentó en cada creyente de manera particular. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también estuvo presente, pero aparece como un pequeño arroyo, gotas de aguas tangibles a través del Antiguo Testamento para salvación de hombres. Jesús también apareció en el Antiguo Testamento. La segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad aparecen a través de todo el Antiguo Testamento. Pero en esta nueva dispensación, el Espíritu Santo ya no aparece como un arroyo, aparece como un río caudaloso que se extiende con poder ahora a todas las naciones. Ya no es una sola nación la que se beneficia con su obra. Ahora cada lengua, cada tribu y cada nación. Y esto nos muestra algo con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo en esta nueva dispensación se recibe en el mismo momento que la persona cree. El Espíritu Santo no se da en dos etapas como algunos pretenden enseñarlo. Que primero creo y recibo el Espíritu Santo y luego recibo el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un error doctrinal.
Cuando creemos, en ese momento recibimos el Espíritu Santo con su poder, no en dos etapas, sino en el mismo momento que creemos. Pero también dice que todos los presentes empezaron a hablar en otras lenguas. No dice nuevas lenguas, dice en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía que hablasen. Esta nueva dispensación, esta nueva y maravillosa dádiva debía ser extendida a todas las naciones porque había sido así prometido. No podía quedarse limitada a unos cuantos hombres que habitaban en Israel. Era necesario que las maravillas de Dios fueran comunicadas a las demás naciones. Y para esto, la tercera persona de la Trinidad dotó a los creyentes con lenguas. En el griego es prosa. ¿Saben qué significa este término lenguas? Un lenguaje, un dialecto o un idioma perfectamente estructurado. Estas lenguas que se mencionan en Hechos, no son glosolalias circenses inentendibles, como hoy se muestran las lenguas de este tiempo, que son una falsación, una mentira, una adulteración de una verdad bíblica. Las lenguas de las que habla Hechos de los Apóstoles eran idiomas claramente comprensibles. No fue una repetición interminable de sílabas que nadie podía comprender, sino un idioma, un lenguaje que ya existía. Y note cómo el pasaje 6 lo reafirma. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Recuerde, era necesario que la multitud se diera cuenta y se percatara de que estaba iniciando una nueva dispensación. Se juntó la multitud y ellos estaban sorprendidos porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propia glosa. No era una repetición de palabras incomprensibles, era un idioma. Y en ese momento Jerusalén era un centro de operaciones importante donde venían hombres de todas las naciones conocidas, judíos que en un momento habían sido dispersados y habían nacido en otras naciones y dominaban esas lenguas en las que habían nacido. Venían a Jerusalén a hacer transacciones, venían a Jerusalén a participar de los rituales espirituales. Y en ese momento, escuchan ese estruendo poderoso, se mueven a ver qué es lo que está pasando y se asombran al ver un grupo de galileos. Los galileos eran una parte del pueblo de Israel que no tenían mucha formación y mucho estudio. Era típico ver galileos que dominaran dos idiomas. Y cómo estos iletrados estaban dominando otros idiomas con tal perfección. Por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto era necesario, hermanos? La iglesia estaba siendo establecida y era necesario que las maravillas del Evangelio, de la preciosa obra redentora de Cristo, de su vida, su muerte y su resurrección, fueran dadas a conocer a todas las naciones. Por eso, en este momento en particular, se le concede a los creyentes que estaban reunidos la facultad de orar en otros idiomas. De esa forma,
todos los que estaban de otras naciones pudieron escuchar también el Evangelio. 15 naciones representando al mundo conocido de ese momento. Hombres que escucharon claramente en su idioma que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vivió sin pecado, murió por los pecados, resucitó para dar vida eterna y está sentado a la diestra de Dios Padre. Estos hombres que escucharon estas verdades en sus idiomas serían las semillas del Evangelio en otras naciones. Llevarían a sus naciones ese Evangelio que escucharon en su lengua y que había sido aplicado por el Espíritu Santo. Qué glorioso momento fue Pentecostés. Qué maravilloso este día. Porque el que ahora administraría esta nueva dispensación había venido. Y acá es donde tenemos que entender por qué es tan precioso Pentecostés. Hermanos, este momento es sublime no porque los creyentes hablaron en lenguas. No, este momento es glorioso porque entendemos una proporción mayor de la obra redentora. El Padre escogió. Jesucristo redimió entregando su vida en la cruz para salvar a los pecadores. Y el Espíritu Santo vino a aplicar la redención al corazón de los escogidos. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, la obra de Jesucristo, la redención efectuada en la cruz, hubiera quedado sin ser aplicada en los corazones. Por eso Pentecostés es tan precioso. Porque la tercera persona de la Trinidad es aquel que había sido designado para que la redención obrada por Cristo sea aplicada en los corazones. Nunca olvide esto, el Padre escoge, Jesús redime, pero el Espíritu Santo es el que aplica esa redención en los corazones. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo vuelva al Padre para que le sea dado el Consolador. Sin el Espíritu Santo la redención no puede ser aplicada en el corazón de ningún hombre. ¿Y saben por qué también es glorioso este momento? Porque mire lo que sucedió con este evangelio y la forma como se expandió. Quiero que vea esta imagen y este mapa conmigo para que entienda qué fue lo precioso de Pentecostés. Note usted en esa imagen lo que sucedió. Estaban reunidos en Jerusalén. Estaban unánimes orando. Vino el Espíritu Santo con poder. Empezaron a hablar en idiomas de 15 naciones conocidas. Y esa nueva dispensación entonces garantizó por el poder del Espíritu que el Evangelio se extendiera a las naciones. Romanos, Egipto, Libia, Cirene, Creta, Asia, Frigia, Panfilia, Pontus, Capadocia. 15 naciones vieron, disfrutaron, saborearon el poder del Espíritu Santo en su propia lengua. Hermanos, hoy gracias a Dios por ese día glorioso tenemos el Evangelio en nuestra propia lengua. Y si usted lee bien el Nuevo Testamento, este evento no volvió a ser necesario. No se tuvo que volver a repetir como algunos hoy intentan reproducir esto que solo pasó en Hechos. ¿Para qué? Para que el Evangelio se pudiera difundir en las lenguas. Hermano, eso es lo precioso de Pentecostés. El centro de este evento, y por favor recuérdelo, no fue el fuego, no fue el estruendo del viento poderoso que llenó la casa. No, el centro, lo que hizo maravilloso el día de Pentecostés fue que la tercera persona de la Trinidad fue dada para siempre a esta nueva humanidad. Fue dada al Israel espiritual, fue dada a la iglesia.
Lo precioso de este momento es que nos fue dado aquel que fue prometido para aplicar en nuestros corazones la redención que Cristo obró. Lo precioso de Pentecostés fue que las lenguas, los idiomas entendibles fueron usados para comunicar el evangelio y así extender el reino de Dios. Tristemente, hoy no se hace énfasis en esto. Hoy se hace énfasis en la situación, en las circunstancias, cuando deberíamos celebrar que la tercera persona de la Trinidad fue dada para habitar en esta nueva Israel, en la Israel espiritual, en nosotros, en la iglesia. ¿Cuál entonces fue el propósito de Pentecostés? Por favor, no lo olvide. Dotar con poder a la iglesia, aplicar la redención de Cristo en los corazones de todos los escogidos, promover y difundir el evangelio a todas las naciones. Eso fue Pentecostés. Acá vemos el cumplimiento de varios aspectos tipológicos con respecto a las fiestas de Israel. Moisés había instruido al pueblo para que guardara varias festividades. La Pascua simbolizaba la muerte del Cordero Perfecto, Jesús. Los panes sin levadura simbolizaban la ofrenda sin pecado, Jesús y su impecabilidad. La fiesta de las gavillas y la fiesta de las semanas o Pentecostés anunciaban una cosecha nueva y abundante. Estas apuntaban al Espíritu Santo, un abundante y especial fruto para la iglesia, un fruto que perdura para siempre, una cosecha que todavía está dando fruto en nosotros. Hombres y mujeres de todas las naciones son el fruto de esa cosecha y seguirá haciéndolo hasta que sea redimido, hasta que se aplique la redención en el corazón del último de los escogidos. Era necesario que Jesús ascendiera para que el Espíritu Santo viniera a cumplir su tarea. Era necesario que viniera el administrador del nuevo pacto. Cristo dio por terminada la antigua dispensación. Con su vida y muerte estableció los fundamentos de la nueva dispensación que sería administrada por el Espíritu Santo. La Trinidad entonces había pensado en la salvación de su pueblo con dos grandes regalos, dos grandes dones. El primero, el Hijo entregando su vida para salvación de muchos. Y el segundo, el Espíritu Santo dotando de poder y de su carácter a esta nueva humanidad. El Hijo entonces debía padecer en la cruz y el Espíritu Santo debía producir los frutos en cada creyente, el fruto de su carácter. Iglesia amada, esta preciosa sección nos debe dejar muy claro que el viento y el fuego fueron símbolos que certificaron el inicio de una nueva dispensación y la culminación de la antigua dispensación mosaica. Las lenguas permitieron que las verdades del maravilloso evangelio se difundieran por todo el mundo conocido. Pero el centro de todo es que el Espíritu Santo vino a aplicar la obra redentora en el corazón de cada uno de los escogidos. Hermanos, ven cómo Dios obra de manera perfecta, cómo nada es accidental ni improvisado,
cómo era ese momento específico donde tenía que manifestarse el Espíritu Santo y dotar a los creyentes para que comunicaran las verdades en la lengua de aquellos que estaban presentes y escuchaban. Ese momento a manera política, comercial, fue fundamental para que el Evangelio se pudiera extender. Era ese momento donde las relaciones socioeconómicas garantizarían que representantes de todas las naciones pudieran escuchar el Evangelio en su propio idioma. Qué gran Dios tenemos y qué poder tiene para extender esta nueva dispensación a todas las naciones. Es a partir de Pentecostés que por primera vez la salvación se extiende a naciones tan distantes y tan distintas. Por primera vez las maravillas de Dios, específicamente la obra de la redención, ya no fue anunciada solo en hebreo o arameo, sino en una multitud de lenguas jamás imaginadas. Iglesia preciosa, el descenso del Espíritu Santo, acompañado de un poderoso viento y lenguas de fuego, no fue un espectáculo emocional y desordenado como hoy se sugiere. Fue el inicio de una nueva humanidad, una nueva dispensación, confirmada con señales visibles de poder. Este es el inicio de una dotación especial de poder para que esta nueva humanidad pueda cumplir la tarea. Nosotros hoy somos una respuesta a lo que sucedió el día de Pentecostés. Que hoy tengamos el Evangelio en nuestro propio idioma es un milagro obrado por el Espíritu Santo y somos parte de esa abundante cosecha, de esa dispensación. Mire cuán poderoso es el Evangelio. 15 naciones con falsos dioses, culturas totalmente opuestas a la ley de Dios, hombres perversos e idólatras que habían fabricado sus propios sistemas de adoración religiosa, ahora son traspasados por un mensaje. Cristo muerto y resucitado, el Hijo de Dios hecho carne. ¿Qué poder tiene el Evangelio? Respaldado por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, esta comunidad de creyentes puso el Evangelio en su propia lengua, en el oído de representantes de las naciones de ese tiempo. El Espíritu Santo lo aplicó a los corazones. Hoy nosotros no necesitamos recibir de manera sobrenatural, poder hablar en otros idiomas. Hoy más bien tenemos la responsabilidad de hablar en nuestro idioma el Evangelio y ponerlo en el oído de quienes nos escuchan, esperando a que el Espíritu Santo lo aplique en los corazones. Hermanos, ese poder sigue vigente en nosotros. Y no necesitamos una sensación mística, una experiencia emocional. No necesitamos empezar a movernos con frases inventadas, sílabas que no contienen ningún significado, simulando que el Espíritu Santo está presente. No. Tenemos el mismo poder del Espíritu Santo que operó en ese momento. Escúcheme bien. El mismo poder que operó ese día en los creyentes sigue operando hoy en nosotros. Y ese mismo poder debe animarnos a que hablemos el Evangelio, entendiendo que el que lo aplica en los corazones es el Espíritu Santo. Pero también es interesante cómo inicia esta sección.
diciendo que los apóstoles y los creyentes estaban reunidos orando. Mis hermanos, nunca se ha dado un gran avivamiento en la historia de la iglesia sin estar precedido por creyentes que oran fervorosa y apasionadamente. Anhelemos un avivamiento, pero un avivamiento bíblico. Un avivamiento que está caracterizado por la predicación fiel y fervorosa del Evangelio. Un avivamiento que se evidencia por el arrepentimiento genuino de los hombres y la aplicación del Evangelio en los corazones por el poder del Espíritu Santo. Ese es el avivamiento que anhelamos. Ya no anheles más orar en lenguas bajo los parámetros de este mundo. Más bien agradece que tienes el Evangelio para poderlo hablar en tu propia lengua. Háblalo. Si no lo hablas en tu lengua, ¿para qué quieres otro idioma? Más bien, cree en el poder del Espíritu Santo y habla el Evangelio. Esta sección termina mostrándonos que unos estaban sorprendidos, pero otros se burlaron. Mis hermanos, muchos se burlarán cuando prediquemos el Evangelio. Otros quedarán asombrados y aturdidos por la gloria de este mensaje. Pero por favor, que las burlas sean de aquellos hombres que se resisten a no creer en el Evangelio y no por ser parte de esa imitación falsa, de esa suplantación falsa, donde se habla lenguas de manera deliberada, lenguas que nada tienen que ver con los idiomas entendidos de los que habla la Biblia. He aquí el precioso Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habitando en medio de esta nueva humanidad. Esa nueva humanidad es la iglesia. Esa nueva humanidad eres tú y yo, los que hemos creído en Cristo, los que fuimos escogidos por el Padre, aquellos por los que Cristo murió para redimirnos, aquellos que el Espíritu Santo ha aplicado esta preciosa redención en los corazones. Ese mismo poder está en nosotros. Prediquemos fielmente el Evangelio y alegrémonos de saber que el Espíritu Santo habita en medio de su pueblo. Hermanos, teniendo esto presente, queda claro lo que pasó en Pentecostés. ¿Por qué fueron importantes estos símbolos? Esa relación con el Antiguo Testamento, el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Queda claro que la belleza de Pentecostés está en cómo Dios, a través de su providencia, concede que todas las naciones puedan escuchar el Evangelio en su propia lengua. Este precioso día, el glorioso Espíritu Santo de Dios inició la nueva administración de esta nueva dispensación, aplicando el Evangelio en cada corazón. Iglesia, que coloquemos el Evangelio en el oído de muchos con la esperanza de que el Espíritu Santo lo aplique en los corazones. Vamos a orar y si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la responderemos. Señor, qué impresionante es la forma en que tu palabra está perfectamente articulada. Cómo el Antiguo Testamento definitivamente fue cumplido perfectamente en el Nuevo. Gracias, Jesús, por haberte entregado. Gracias, precioso Cordero, por quitar el pecado de una vez y para siempre. Gracias, Espíritu Santo, tú, la tercera persona de la Trinidad, por asegurar la extensión y la difusión del Evangelio y por aplicar en nuestros corazones la obra redentora. Padre, gracias por escogernos. Y Jesús, gracias por morir en nuestro lugar.
Gracias por el poder que nos has dado y por el efecto de tu presencia en nuestra vida para bien de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por participar de este estudio y espero haya quedado un correcto entendimiento de este hermoso día. Día que conmemoramos continuamente, poder que nos acompaña para seguir cumpliendo con esta tarea y ser partícipes activos de la extensión del reino. Ahora tenemos una administración. El Espíritu Santo sigue aplicando la obra redentora en el corazón de cada escogido. ¿Y hasta cuándo lo hará? Hasta que llegue el último de los escogidos, hasta que sea aplicada la redención en el corazón del último de los escogidos. Hasta ese día seguirá el Espíritu Santo obrando conforme a la tarea que le fue asignada. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy feliz noche. Recuerden que este viernes tendremos nuestra segunda lección acerca del texto que estamos estudiando, sus ojos puestos en Jesús. Una feliz noche, hermanos.